15 de marzo del 44 a.C. Roma, la ciudad más poderosa del mundo, está al borde de un cambio que resonará por siglos. Julio César, el hombre que conquistó Galia, cruzó el Rubicón y se convirtió en dictador perpetuo, camina hacia su destino final, un destino sellado por la traición más infame de la historia. ¿Quién era realmente Julio César? ¿Cómo llegó a ser tan poderoso y tan odiado? ¿Qué llevó a sus amigos más cercanos a apuñalarlo en el corazón de Roma? En este vídeo, exploraremos cada detalle de su vida, su ascenso, su caída y el impacto que su muerte tuvo en el mundo. Prepárate para un viaje épico al corazón de la antigua Roma. Esto es el fin de Julio César. Vamos a retroceder en el tiempo para entender cómo un hombre cambió el destino de una civilización entera, cómo su ambición lo elevó a las alturas del poder, y cómo esa misma ambición lo llevó a su trágico final. Desde las calles de Roma hasta las tierras lejanas de Galia, desde las intrigas del Senado hasta las batallas que forjaron un imperio, esta es una historia de poder, traición y legado. ¿Qué harías si tu mejor amigo te traicionara por poder? Quédate para descubrirlo. Para entender el fin de Julio César, primero debemos conocer la Roma en la que vivió. En el siglo I a.C., la República Romana estaba en crisis. La brecha entre ricos y pobres crecía, las guerras civiles eran frecuentes, y el poder se concentraba en manos de unos pocos. Dos facciones dominaban la política: los optimates, que defendían los privilegios de la aristocracia, y los populares, que buscaban reformas para el pueblo. Roma había pasado de ser una pequeña ciudad-estado a un imperio que abarcaba desde Hispania hasta el este del Mediterráneo, pero ese crecimiento trajo problemas. Las legiones, antes leales al Estado, ahora lo eran a sus generales, quienes usaban su poder militar para influir en la política. Las reformas de los hermanos Graco en el siglo II a.C., que intentaron redistribuir tierras a los pobres, terminaron en violencia y asesinatos, dejando un precedente de inestabilidad. En este mundo caótico nació Cayo Julio César, en el año 100 a.C., en una familia noble pero empobrecida, los Julios. Su linaje era prestigioso. Los Julios afirmaban descender de Eneas, un héroe troyano, y de la diosa Venus, algo que César usaría más tarde para reforzar su imagen. Pero su infancia no fue fácil. Su padre murió cuando César tenía 16 años, dejándolo como jefe de la familia en un momento de gran agitación política. Su tío, Mario, un líder popular y uno de los generales más brillantes de Roma, lo inspiró profundamente, pero también lo puso en peligro. Mario estaba enfrentado a Sila, un dictador optimate que tomó el control de Roma en el 82 a.C. Sila ordenó la ejecución de los seguidores de Mario, y César, por su conexión familiar, fue un objetivo. A los 18 años, César tuvo que huir de Roma, escondiéndose en las montañas y cambiando de refugio cada noche para evitar ser capturado. Finalmente, Sila lo perdonó, pero a un costo. César perdió su herencia y su título de sacerdote de Júpiter, un cargo que había obtenido siendo joven. Este episodio marcó a César, enseñándole desde temprano que el poder en Roma se ganaba con astucia y valentía. Sobrevivió a innumerables peligros. Fue capturado por piratas en el mar Egeo, a quienes luego crucificó tras negociar su rescate, mostrando su carisma y su falta de piedad con sus enemigos. Regresó a Roma decidido a hacerse un nombre. Ascendió rápidamente en la política romana, usando su oratoria y su habilidad para ganarse al pueblo. En el 59 a.C., se convirtió en cónsul, el cargo más alto de la República, y formó el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, una alianza que le dio poder absoluto. Pompeyo era un general exitoso, Craso el hombre más rico de Roma, y César el cerebro político que los unía. Juntos dominaron Roma, pero esta alianza era frágil, basada más en intereses que en lealtad. César sabía que necesitaba gloria militar para consolidar su posición, así que tomó el mando de las provincias de Galia. Durante 9 años, desde el 58 al 50 a.C., lideró campañas brutales pero brillantes, conquistando territorios desde el Atlántico hasta el Rin, y enfrentándose a líderes galos como Vercingetorix, a quien derrotó en la batalla de Alesia. Estas victorias lo convirtieron en un héroe para sus soldados y para el pueblo romano, que celebraba sus triunfos con desfiles en Roma. Pero también aumentaron la desconfianza del Senado, que veía su poder como una amenaza. En el 49 a.C., el Senado, liderado por Pompeyo, ordenó a César disolver su ejército y regresar a Roma como ciudadano privado. César se enfrentó a una decisión crucial: obedecer significaba perder todo su poder, desobedecer significaba la guerra. Eligió lo segundo. Cruzó el Rubicón, un pequeño río que marcaba la frontera entre Galia e Italia, con sus legiones, pronunciando las famosas palabras: Alea iacta est, la suerte está echada. Este acto fue una declaración de guerra contra el Senado y desató una guerra civil.
Durante los siguientes años, César persiguió a Pompeyo por todo el Mediterráneo, derrotándolo finalmente en la batalla de Farsalia. En el 48 a.C. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado por órdenes del rey Ptolomeo XIII, quien esperaba ganarse el favor de César. Pero César, al llegar a Egipto, se indignó por este acto y se alió con Cleopatra, la hermana de Ptolomeo, desatando otra guerra. Su relación con Cleopatra no fue solo política. Tuvieron un hijo, Cesarión, y su romance escandalizó a Roma, alimentando los rumores de que César quería establecer una monarquía. Regresó a Roma en el 46 a.C. como un héroe, celebrando triunfos espectaculares por sus victorias en Galia, Egipto y otras campañas. Su poder era absoluto. Reformó Roma con medidas que lo hicieron aún más popular entre el pueblo. Creó el calendario juliano, que corrigió los errores del antiguo calendario romano y se usó durante siglos. Dio tierras a los pobres y a los veteranos de sus ejércitos, ganándose su lealtad eterna. Redujo las deudas de los ciudadanos, aliviando la pobreza, y centralizó el poder, debilitando al Senado. En el 44 a.C. fue nombrado dictador perpetuo, un título que lo convirtió en el hombre más poderoso de Roma, pero también en el más odiado por sus enemigos. Para el pueblo, César era un héroe, un dios viviente. Para muchos senadores, era un tirano que amenazaba la república. Su destino estaba escrito, pero aún no lo sabía. ¿Qué tan lejos puede llegar un hombre antes de que su poder lo condene? Quédate para descubrirlo. El poder absoluto de César creó un caldo de cultivo para la traición. Aunque el pueblo lo amaba, muchos en el Senado lo veían como una amenaza mortal para la república. La República Romana, durante siglos, había sido un sistema donde el poder se compartía entre el Senado, los cónsules y las asambleas populares. Pero César, con su título de dictador perpetuo, había roto ese equilibrio. Los optimates, liderados por hombres como Catón y Cicerón, temían que César destruyera las tradiciones romanas y convirtiera a Roma en una monarquía, algo que los romanos odiaban desde que expulsaron a su último rey, Tarquinio el Soberbio. En el 509 a.C. Catón, un defensor acérrimo de la República, se había opuesto a César durante años, pero se quitó la vida en el 46 a.C. tras la derrota de los pompeyanos, dejando a otros la tarea de enfrentarlo. Cicerón, un orador brillante y senador respetado, también desconfiaba de César, pero no participó directamente en el complot, aunque luego lo apoyó en sus escritos. Fue Cayo Casio Longino quien dio el primer paso hacia el complot. Casio, un hombre astuto y resentido, había servido bajo César en sus campañas, pero envidiaba su poder y su popularidad. Era un hombre delgado, de mirada fría, conocido por su inteligencia y su carácter vengativo. Casio había luchado en la batalla de Farsalia del lado de Pompeyo, pero César lo perdonó y lo nombró pretor, un cargo importante. Sin embargo, este gesto de clemencia solo alimentó su resentimiento. Casio sabía que necesitaba un líder carismático para legitimar su plan, y encontró al candidato perfecto en Marco Junio Bruto. Bruto era un hombre honorable, descendiente de Lucio Junio Bruto, el héroe que expulsó a los reyes de Roma siglos atrás y fundó la República. Bruto tenía una reputación de integridad, y su linaje lo convertía en un símbolo de los valores republicanos. Pero su relación con César era complicada. Durante la guerra civil, Bruto había luchado del lado de Pompeyo, pero César lo perdonó tras la batalla de Farsalia y lo trató con afecto, nombrándolo gobernador de Galia y más tarde pretor urbano. Algunos rumores decían que César veía a Bruto como un hijo, e incluso que podría ser su hijo biológico, ya que César había tenido una relación con Servilia, la madre de Bruto, años atrás. Pero Bruto estaba dividido. Amaba a César como a un mentor, pero también amaba a Roma, y temía que su amigo se convirtiera en un tirano. Casio manipuló esos miedos, convenciéndolo de que matar a César era un acto de patriotismo, un sacrificio necesario para salvar la República. Le recordaba constantemente su linaje: tú eres un Bruto, descendiente del hombre que liberó a Roma de los reyes, dejarás que César se convierta en uno. Bruto pasó noches en vela, luchando con su conciencia. Su esposa, Porcia, hija de Catón, también lo presionó para que actuara, diciéndole que no podía permitir que Roma cayera en la tiranía. Finalmente, Bruto cedió, uniéndose al complot. Más de 60 senadores se unieron a la conspiración, cada uno con sus propios motivos. Décimo Bruto, otro amigo cercano de César, se unió porque temía que su carrera política se viera opacada por el poder absoluto de César. Casca, un senador impulsivo, estaba resentido por no haber sido ascendido a un cargo más alto. Otros, como Trebonio y Cimber, simplemente odiaban la idea de un solo hombre dominando Roma. Los conspiradores se reunían en secreto, planeando cada detalle del asesinato. Decidieron actuar el 15 de marzo, los idus de marzo, durante una reunión del Senado,
porque César estaría desarmado y rodeado de senadores. También planearon cómo justificar su acto. Dirían que habían salvado a Roma de un tirano, restaurando la libertad. Mientras tanto, los rumores crecían en Roma. César quería ser rey, un título que los romanos despreciaban desde los días de Tarquinio. Durante las Lupercales, una festividad romana en febrero del 44 a.C., Marco Antonio, un aliado cercano de César, le ofreció una corona en público, un gesto simbólico que César rechazó 3 veces, consciente de cómo se interpretaría. Pero el daño estaba hecho. Para muchos, este acto confirmó que César aspiraba a la monarquía. El ambiente en Roma era tenso, y los presagios se acumulaban. Un adivino, Espurina, advirtió a César en las calles: «Cuídate de los idus de marzo». Su esposa, Calpurnia, tuvo un sueño aterrador donde veía a César apuñalado y sangrando, con su sangre corriendo por las calles de Roma. Tormentas azotaron la ciudad, y se decía que pájaros caían muertos del cielo, que estatuas lloraban sangre, y que leones rugían en el Capitolio. Los augures, sacerdotes que interpretaban los signos divinos, aconsejaron a César que se mantuviera alejado del Senado. Incluso sus aliados, como Marco Antonio, le advirtieron que algo no estaba bien. Pero César, confiado en su poder y en su destino, ignoró las señales. Había sobrevivido a tantas amenazas en su vida que se creía intocable. «Si mi hora ha llegado, que llegue», se dice que dijo a sus amigos. El 15 de marzo del 44 a.C. se acercaba rápidamente, y los conspiradores estaban listos. Roma contuvo el aliento. ¿Qué pasaría cuando César entrara al Senado? La mañana del 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los idus de marzo, amaneció con un aire de tensión en Roma. César se despertó tras una noche inquieta, plagada de pesadillas. Calpurnia, su esposa, le suplicó con lágrimas en los ojos que no fuera al Senado. «He soñado que morías apuñalado», le dijo, temblando. César, preocupado, estuvo a punto de cancelar su asistencia. Nunca antes había visto a Calpurnia tan asustada, y los presagios de los últimos días lo inquietaban. Decidió consultar a los augures, quienes realizaron un sacrificio para leer las entrañas de un animal, una práctica común en Roma. Los resultados fueron ominosos. El animal no tenía corazón, un signo terrible de desgracia. Los augures le aconsejaron quedarse en casa, pero César aún dudaba. Entonces llegó Décimo Bruto, uno de los conspiradores, a su casa. Décimo era un hombre de confianza, alguien que había luchado junto a César en Galia y que había sido nombrado por él para cargos importantes. Fingiendo lealtad, Décimo lo convenció de asistir. «¿Qué dirá el Senado si no vas?», le dijo con una sonrisa. «Pensarán que eres débil, que temes a los rumores. Eres César, el conquistador de Galia, no puedes mostrar miedo». César, confiado en su amigo y en su propio poder, decidió ir. Se puso su toga púrpura, símbolo de su autoridad, y salió de su casa en el Palatino, acompañado por su guardia personal, aunque sin armas, como dictaba la tradición en el Senado. Caminó por las calles de Roma hacia el Teatro de Pompeyo, un edificio temporal donde el Senado se reunía ese día debido a obras en el edificio principal. El pueblo lo saludaba a su paso, algunos arrojando flores, otros gritando su nombre. César sonreía, saludando con gestos elegantes, ajeno al peligro que lo esperaba. En el camino, el adivino Espurina se cruzó con él una vez más. «Los idus de marzo han llegado», le dijo César con una sonrisa irónica. «Pero aún no han terminado», respondió Espurina, con una mirada grave. César lo ignoró y continuó su camino. Al entrar al Teatro de Pompeyo, los conspiradores lo observaban desde las sombras, con puñales escondidos bajo sus togas. La sala estaba llena de senadores, algunos cómplices, otros ajenos al complot. Marco Antonio, el fiel amigo de César, fue detenido afuera por Trebonio, otro conspirador, quien lo entretuvo con una conversación falsa para evitar que interfiriera. César tomó asiento en su silla de oro, un trono simbólico que los conspiradores veían como prueba de su ambición monárquica. Los conspiradores se acercaron lentamente, fingiendo presentarle una petición. Titus Cimber, uno de los senadores, se adelantó con un pergamino, pidiéndole el regreso de su hermano exiliado. César lo rechazó con un gesto, pero Cimber insistió, acercándose más. Era una distracción. Mientras César hablaba, los demás se posicionaban a su alrededor, rodeándolo como lobos. De repente, Casca, uno de los conspiradores más ansiosos, sacó su puñal y lo apuñaló en el cuello, gritando por la libertad. César, sorprendido, se levantó de su silla y gritó: «¿Qué es esto?», intentando defenderse. Agarró el brazo de Casca y lo empujó, pero otro puñal lo alcanzó en el hombro, esta vez de manos de Casio.
César luchó con valentía, intentando escapar, pero los conspiradores lo rodearon. Uno tras otro, los senadores atacaron, Décimo Bruto, Cimber, Trebonio, y más de 60 hombres, cada uno asestando un golpe. La sangre salpicó su toga púrpura, tiñendo el suelo de rojo. César se tambaleó, buscando ayuda, pero los senadores que no estaban en el complot huyeron de la sala, temiendo por sus vidas. Entonces, vio a Bruto, su amigo más cercano, entre los asesinos. Bruto se acercó, con lágrimas en los ojos pero con determinación, y lo apuñaló en el pecho. César, mirándolo con ojos llenos de dolor y traición, pronunció sus últimas palabras, según la tradición: «Et tu, Brut?» «¿Y tú, Bruto?» Algunos historiadores dicen que no dijo nada, que simplemente se cubrió el rostro con su toga y aceptó su destino, pero la frase de Shakespeare ha inmortalizado este momento como el símbolo definitivo de la traición. Con eso, César cayó al suelo, su cuerpo sin vida yaciendo a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival. Había recibido 23 puñaladas, pero según Suetonio, un historiador romano, solo una fue mortal, la de Bruto, que atravesó su corazón. Los conspiradores, eufóricos, levantaron sus puñales ensangrentados y gritaron: «La libertad ha vuelto a Roma», proclamando que habían salvado la república de un tirano. Algunos se untaron las manos con la sangre de César, como un símbolo de su victoria. Pero el pueblo no compartía su entusiasmo. Mientras la noticia se extendía por Roma, la ciudad estalló en caos. Algunos lloraban por César, su héroe, el hombre que les había dado tierras y esperanza. Otros gritaban venganza contra los conspiradores, viéndolos como traidores. El cuerpo de César yacía en el Senado, cubierto con su toga ensangrentada, mientras los asesinos huían, temiendo la ira del pueblo. Los idus de marzo se convirtieron en un día que Roma nunca olvidaría, pero esto era solo el comienzo. Los conspiradores creían que habían salvado a Roma, pero ¿qué pasaría después? No te lo pierdas. El asesinato de César no trajo la paz que los conspiradores esperaban, sino el caos. Los conspiradores habían planeado su acto cuidadosamente, pero no anticiparon la reacción del pueblo ni las consecuencias a largo plazo. Creían que al eliminar a César, la república se restauraría, que los romanos los aclamarían como héroes por haberlos liberado de un tirano. Pero se equivocaron. César era más que un dictador para el pueblo, era un símbolo de esperanza, un líder que había traído estabilidad y prosperidad a una Roma fracturada por décadas de guerra civil. Su muerte dejó un vacío de poder que desató una tormenta de violencia y venganza. Días después del asesinato, el cuerpo de César fue llevado al Foro Romano para su funeral público. Marco Antonio, su amigo más leal y un general carismático, tomó la palabra. Antonio había sido detenido durante el asesinato por Trebonio, pero ahora estaba decidido a honrar a César y vengar su muerte. Con lágrimas en los ojos, mostró la toga ensangrentada de César al pueblo, señalando cada herida con dramatismo. Aquí lo apuñaló Casio, por envidia. Aquí Décimo, por ambición. Y aquí Bruto, su amigo, a quien César amaba como a un hijo. Luego leyó el testamento de César, que dejaba dinero y tierras al pueblo romano, un gesto que lo hizo aún más querido. El pueblo, furioso, estalló en llanto y rabia. La multitud se volvió contra los conspiradores, quemando sus casas y persiguiéndolos por las calles de Roma. Algunos ciudadanos improvisaron una pira en el foro y quemaron el cuerpo de César allí mismo, mientras lloraban y gritaban su nombre. Bruto y Casio, temiendo por sus vidas, huyeron de la ciudad con sus seguidores, buscando refugio en las provincias orientales del imperio. Mientras tanto, Roma se sumía en el caos. Las facciones políticas luchaban por el poder, y las calles se llenaron de violencia. Pero la venganza de César no había terminado. Octavio, el joven sobrino y heredero de César, llegó a Roma desde Apolonia, donde estudiaba, al enterarse de la muerte de su tío. Octavio, cuyo nombre completo era Cayo Octavio Turiño, tenía solo 19 años, pero mostró una determinación implacable. César lo había adoptado como su hijo en su testamento, dándole el nombre de Cayo Julio César Octaviano, un título que lo convertía en el heredero político de César. Octavio era joven, pero astuto, y entendía el valor del nombre de César para ganarse al pueblo y a las legiones. Se unió a Marco Antonio y a Lépido, un general leal a César, para formar el segundo triunvirato, una alianza oficial para vengar a César y tomar el control de Roma. El triunvirato fue ratificado por el Senado, pero su verdadero propósito era eliminar a los conspiradores y consolidar su poder. Juntos, lanzaron una campaña de purgas conocida como las proscripciones, en la que cientos de senadores y ciudadanos fueron ejecutados o desterrados, incluyendo a Cicerón, quien fue asesinado por su apoyo tácito a los conspiradores. Luego,
el triunvirato marchó contra Bruto y Casio, quienes habían reunido un ejército en el este. En el 42 a.C., las fuerzas de Bruto y Casio fueron derrotadas en las batallas de Filipos, en Grecia. Las batallas fueron brutales, con decenas de miles de soldados enfrentándose en campos empapados de sangre. Casio, al ver que su ejército estaba perdiendo, se arrojó sobre su propia espada, prefiriendo la muerte a la captura. Bruto, rodeado por los ejércitos enemigos y sin esperanza de victoria, también se quitó la vida, murmurando con sus últimas palabras: «César, ahora estás vengado». Con la muerte de Bruto y Casio, el triunvirato había eliminado a los principales conspiradores, pero la lucha por el poder no terminó ahí. Octavio, Marco Antonio y Lépido dividieron el control del imperio entre ellos. Octavio tomó Italia y el occidente, Antonio el oriente y Lépido África. Sin embargo, esta alianza era tan frágil como el primer triunvirato. Lépido pronto fue marginado, dejando a Octavio y Antonio como los principales rivales. Antonio se alió con Cleopatra, la reina de Egipto y antigua amante de César, con quien tuvo 3 hijos. Su relación con Cleopatra no solo era personal, sino también política. Juntos soñaban con un imperio oriental que rivalizara con Roma. Mientras tanto, Octavio consolidaba su poder en Roma, ganándose al Senado y al pueblo con su astucia y su propaganda. Las tensiones entre Octavio y Antonio crecieron hasta que estallaron en una guerra abierta. En el 31 a.C., sus ejércitos se enfrentaron en la batalla de Accio, una batalla naval frente a las costas de Grecia. Octavio salió victorioso, gracias a la habilidad de su general Agripa. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, pero al verse rodeados y sin esperanza, se quitaron la vida. Antonio se clavó una espada, y Cleopatra, según la leyenda, se dejó morder por una serpiente áspid. Con sus rivales eliminados, Octavio quedó como el único gobernante de Roma. En el 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, marcando el inicio del Imperio Romano. La República, que los conspiradores habían jurado proteger, estaba muerta. La muerte de César no salvó a Roma, la transformó para siempre. Mientras tanto, el pueblo lloraba a su héroe. Las estatuas de César fueron destruidas por sus enemigos en los días posteriores a su muerte, pero luego restauradas por sus seguidores, quienes lo veían como un dios. En el 42 a.C., el Senado lo deificó oficialmente, declarando que César era un dios, y Octavio comenzó a llamarse hijo de un dios, usando la memoria de César para legitimar su poder. Su legado estaba apenas comenzando. César estaba muerto, pero su nombre viviría por siempre. ¿Cómo cambió el mundo después de su caída? La muerte de Julio César marcó un punto de inflexión en la historia, pero su legado vivió mucho más allá de los idus de marzo. Políticamente, su asesinato dio paso al Imperio Romano, una era de emperadores que duraría más de 400 años en Occidente y más de 1,400 años en el Imperio Bizantino. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete. Gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo.